Quiero aprovechar este momento para enviar un abrazo a Josué, a Gileni, a Ana Isabela y por supuesto a Sara Sofía, que es el motivo de la fiesta hoy. Quisiera felicitarlos primero que todo por la bendición que Dios les ha dado de permitirles traer una niña al hogar, y también quisiera agradecer a todos los que están ahí en la reunión para homenajear a Gileni y darle una bienvenida de alguna forma a Sara Lucía. Quiero aprovechar también para compartir un pensamiento de la palabra del Señor con relación a lo que es la vida del bebé en el vientre. Una de las cosas importantes en la vida del ser humano es que Dios tiene una relación profunda y estrecha con el ser humano aún desde el vientre de la madre. Y quiero mencionar algunos aspectos que nos llenan de alegría, de motivación a nosotros como cristianos, sabiendo que Dios, repito, trata con nosotros aún antes de nacer. La Biblia dice que Dios trata con nosotros partiendo de la base que es nuestro creador, que es nuestro formador. En el Salmo número 139, versículos 13, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí lo que está diciendo la Biblia es que la forma que nosotros tenemos es la obra de Dios. El cuerpo que yo tengo es lo que Dios quiso que yo fuera. Dice la palabra que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Por eso, repito, es la evidencia más grande de que Dios trata con el ser humano antes de nacer, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro formador. Pero no solo eso, sino que también trata espiritualmente con el bebé que está en el vientre. En el libro de Jeremías, la palabra del Señor dice en el capítulo 1, los versículos 5 al 7 dicen así. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, que Dios había tratado ya con el profeta, incluso antes que se formase en el vientre de la mamá, porque ya Dios lo había conocido. Y luego dice: y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. De tal manera que una de las cosas importantes en la vida nuestra es saber que Dios determinó lo que va a ser el rumbo de mi vida. Dios, antes que nosotros naciéramos, nos escogió y nos entregó una misión que, en la medida en que ya el ser humano crece y se desarrolla, va entendiendo de cuál es la misión que debe cumplir. Dios le dice a Jeremías: antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar quiere decir te aparté y te di por profeta a las naciones. Eso significa que Jeremías, antes de nacer, había sido predestinado como profeta de Dios. Todos los bebés que están en el vientre de una madre ya tienen una misión delegada por Dios, que, repito, en la medida en que cuando nace, crece y madura, pues esa misión se irá desarrollando de acuerdo a lo que Dios ha predeterminado. Es por eso que una de las cosas, de los pecados graves de la humanidad, es la práctica del aborto. Y es triste que hoy día, en estos tiempos, se habla del aborto como una cosa normal, como una cosa natural, cuando el bebé, una vez es concebido, ya es el diseño de Dios, ya es la formación de Dios, y ya Dios tiene un plan y propósito
con ese bebé. Por eso nunca estamos de acuerdo con el aborto, porque la palabra pues nos enseña que una vez hay concepción, hay vida, y si hay vida, quitarla pues es ir en contra de los principios que Dios ha establecido y es pecar contra Dios. Entonces Dios trata con nosotros en el sentido de llamarnos, en el sentido de darnos una misión aún antes de nacer. Y el apóstol San Pablo, hablándole a los Gálatas, capítulo 1 y el versículo 15, él habla de la obra que Dios hizo en su vida antes de nacer. Eso dice Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 15. Dice Gálatas 1:15 de la siguiente manera. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicara entre los gentiles. Es decir, que Pablo fue llamado por Dios desde el vientre de la madre. ¿Qué significa entonces? ¿Qué implica estas verdades? ¿Qué implica el que nosotros sepamos, a la luz de la Biblia, que Dios tiene una relación íntima y estrecha con el bebé desde que está en el vientre de la mamá? Pues implica que también yo, como padre y madre de familia, tengo una responsabilidad muy grande desde que el bebé está en el vientre. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Pues saber que yo tengo que tratar con un bebé que Dios formó y que Dios llamó. Y entonces, ¿qué dice la Biblia específicamente en cuanto a qué debo hacer como padre y madre de familia en la formación de ese hijo que ya Dios, repito, ha tratado con él? Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo estoy seguro que Josué y Gileni empezaron a hacer un trabajo con Sara Lucía, ya le han cantado aún estando en el vientre, himnos, coros, han leído la Biblia con ella, han orado con ella, y ese es el camino para la formación integral, es decir, espiritual, moral y social de los seres humanos. Entonces, ahora la niña va a nacer y hay que seguir con ese proceso de instrucción a través del ejemplo, a través de la enseñanza de la palabra del Señor, a través de una disciplina bien coordinada, bien dirigida. Así que para todos los que están ahí también es importante que sepamos estas verdades y que entre tanto estamos conscientes y en buen tiempo de instruir a nuestros hijos pequeños, hagámoslo, comenzando, repito, desde el vientre. Que Dios los bendiga. Una vez más un saludo de parte de Bárbara, de Caleb, y un abrazo de todos nosotros y que Dios los bendiga.